Bueno, hoy tenemos la presencia de nuestra muy querida doctora Patricia Fátima Vázquez, muy querida. Ella nos va a hablar de el poder del corazón y la inteligencia espiritual. Patricia es médica especialista en psiquiatría, especialista en cardiología, psicoterapeuta transacional, psicoterapeuta ontológica. Es vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Salud y Espiritualidad de la Asociación Médica Argentina. Es directora del posgrado Salud Mental, Espiritualidad e Hiperculturalidad. Y es directora de CREA, que es el Centro de Reeducación Emocional y Autodeterminación. Adelante, Patricia. Bueno, muchas gracias. Yo no sé, bueno, yo a medida que voy a ir dando la clase me van diciendo porque hay temas que no sé si ya lo saben en relación al poder del corazón, que por ahí me han escuchado en Eh, otras charlas. Habla con libertad, Patricia. Total, no hay problema de tiempo. La idea es Ok, escucharte y disfrutar de esta presentación, ¿sí? Con libertad. buenísimo. Aunque te repitas, ¿viste? Son temas que siguen siendo nuevos, entonces que no te preocupes repetirte. ¿Mm? Bien, son temas que aparte yo agrego cosas porque me va llegando información, porque busco. Para los que no saben, yo justamente cuando di la última charla del poder del corazón, hace 10 años que estoy con la investigación del poder del corazón más allá de las estructuras. Eh, el poder no es una simple válvula, el poder tiene otras aptitudes que, bueno, a lo largo de los años lo hemos podido ir descubriendo. También es verdad que esto no es nuevo, sino que todos los pueblos originarios hablaban de esto y todos los pueblos antiguos también hablaban de esto, ¿sí? ¿Y qué es la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual es la que abarca el coeficiente intelectual, la inteligencia emocional y todo el resto de las inteligencias múltiples que hoy conocemos. Este trabajo lo hice pensando en qué potencia cada uno de los dos estudios, ¿sí? Porque dentro del poder del corazón, lo que más importa es la coherencia cardíaca, porque el corazón actuaría como un marcapaso que guía el funcionamiento del resto de los sistemas del cuerpo. Entonces surgió este es un gráfico, un chiste, porque hubo etapas que eran cardiocentristas y hubo etapas donde eran cerebrocentristas. Por suerte nos estamos acercando a una etapa donde ni lo uno ni lo otro, sin una comunión entre ambos órganos, que nunca se pelearon, esto siempre se pelearon los humanos, no los órganos. Tomando el concepto de que el ser humano es multidimensional, yo voy a hablar solamente de 3 dimensiones del ser humano: el cuerpo, la psiquis y la parte espiritual, el espíritu. Dentro del cuerpo vamos a tener en cuenta fundamentalmente la coherencia cardíaca que está dentro de las funciones del corazón más allá de las estructuras. Y dentro del espíritu vamos a hablar de inteligencia espiritual. ¿Cómo se potencian mutuamente estas dos instancias? A través de la resiliencia, a través de la creatividad y a través de la empatía. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a ir viendo cada uno de estos ítems y cómo mutuamente se potencian. El corazón tiene un sistema nervioso muy complejo. En 1991 apareció la neurocardiología. Manda información al cerebro. Tiene entre 40.000 y 50.000 neuronas y hay una comunicación neurológica entre el corazón y el cerebro. No es una simple bomba, es un órgano realmente vital, posee inteligencia propia y tiene un campo electromagnético que sale 5 metros por fuera de nuestro cuerpo. Y yo me animaría a decir que aunque no estemos cercanos, el campo electromagnético a través de las pantallas también se conecta. Esto es algo mío, no lo dice nadie. Pero yo lo comprobé esto en la pandemia, cuando a pesar de la distancia y solamente verlo a través de pantallas, empatizábamos con el que estaba del otro lado de la pantalla y podíamos sentir lo que sentía el otro, ¿sí? Y su poder va más allá de la función biológica. Esto de que no es una simple bomba, ¿no? Porque yo siempre doy el ejemplo de qué pasa cuando una persona se muere. Cuando una persona se muere, sigue, no está, a ver, tiene muerte cerebral, el electroencefalograma muestra muerte cerebral,
pero la persona sigue con su corazón vivo, ¿sí? Si el corazón se para, el corazón vivo, los pulmones funcionando, los riñones, todo. Si el corazón se para, no funciona nada más. Entonces no es solamente una bomba, ni un órgano que manda sangre y recibe sangre, tiene otras funciones más importantes. El corazón se lo usó hasta en los chistes, ¿sí? Acá tenemos a Nick, que hizo un chiste del corazón, porque el corazón siempre se usó en nuestro lenguaje y al día de hoy se usa. Tenés un buen corazón, tengo una corazonada, me rompiste el corazón, hacé lo que tu corazón te guíe, ¿sí? O sea, y esto es en todos los idiomas, ¿sí? En todos los idiomas el corazón está metido en el lenguaje. Si yo me presento, no digo, yo soy Patricia Vázquez, me señalo el pecho, yo soy Patricia Vázquez. Esto lo hacemos automáticamente la mayoría, ¿sí? Bien. ¿Y qué pasa con el corazón a lo largo de la historia? Que hace poco me enteré de varias cosas. Esto es lo que yo sabía, que los egipcios lo teníamos como el órgano de la verdad y que cuando alguien se moría ponían en una vasija el corazón, en una balanza, de un lado en una vasija el corazón, del otro lado una pluma. Si la pluma pesaba más que el corazón, iba al cielo; si el corazón pesaba más que la pluma, iba al infierno. Evidentemente todo en el del infierno. Los griegos eran el centro de la inteligencia, de la vida, y todos los pensamientos y procesos cognitivos se centraban en el alma, y el alma se comunicaba con el corazón. Para los aztecas era el órgano más importante. Entonces, para los aztecas no se podía dañar el corazón. Y tenían una vasija que se llamaba la vasija de las águilas, que cuando atrapaban a un enemigo, antes de hacer nada con ese cuerpo, le sacaban el corazón, lo ponían en esta vasija y lo ponían en la punta de una pirámide para preservarlo. Y después de la medicina china, que tiene mucho más de 4.000 años, ellos consideran que el corazón es el centro de la inteligencia. La medicina china se maneja por meridianos energéticos, ¿sí? Todos los meridianos energéticos remiten al meridiano del corazón, todos. Es el único meridiano al cual conectan todos los meridianos del corazón, sí, el meridiano del corazón, está bien. Esta es una imagen de lo que les decía de los egipcios, la pluma y el corazón. Bueno, la medicina tradicional china, el corazón es el punto de conexión entre la mente y el cuerpo, ¿sí? Los ideogramas chinos para escribir pensar, pensamiento, amor, incluyen, vieron que los chinos escriben con ideogramas. Bueno, el ideograma del corazón está dentro de la palabra pensar, pensamiento y amor. Desde las tradiciones yoguísticas, el corazón, tanto en sentido literal como figurado, es nuestra guía interna. Y para las tradiciones japonesas, que ahora me enteré algo más de Japón, hay dos palabras que distinguen, que usan para referirse al corazón. El shinsu, que es el corazón, el órgano en sí mismo, y el kokoro, que es la mente del corazón. Y vamos a ver ahora con los pueblos originarios que todavía existen, que también hablan de esta palabra de la mente del corazón. Estamos en Japón, y de los pueblos originarios que voy a hablar son los de Colombia, ¿sí? Y hay muchas frases en las distintas religiones que hablan del corazón. Proverbios dice, pues como una persona piensa en su corazón, así es él. Buda, el camino no está en el cielo, el camino está en el corazón. Jesús, todo lo que está en tu mano hacer, hazlo con tu corazón. Y Lao Tse dice, no te apartes del centro de tu ser, porque cuanto más te alejas de él, menos aprendes. Examina tu corazón, el camino para hacer es ser. Bueno, y ahora les voy a mostrar una imagen. Esto me olvidé de cambiarle el año, que hace 2025 años. Porque hace 2025 años hacían mención al corazón de Jesús y al corazón de María. Esta imagen la conocemos todos. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron foco justo en el órgano ese? Y no en otra parte, no es en el cerebro, en otra parte de Jesús, ¿sí? Esto es de la Kabbalah. La Kabbalah se maneja por el árbol de la vida, tiene sefirot, que son como centros energéticos, y dentro de la sefirot, esta amarilla es Tiferet. Y Tiferet sería la representación del corazón. Todos los caminos del árbol de la vida, con la única sefirot que comunican, es con Tiferet. Es la única sefirot que recibe camino de todos los demás centros energéticos. Y además, en la Torá, que es el libro sagrado,
La primera palabra de la Torá es Bereshit, que empieza con la B. En hebreo se escribe al revés, ¿sí? Se escribe de derecha a izquierda. La B, que sería la B de Bereshit, que está en el primer capítulo de la Torá. Y en el último capítulo de la Torá, que dice Israel, que significa revelación, está la Let. Let significa corazón en hebreo. Y es el número 32, que remite a los 32 caminos del árbol de la vida. ¿Casualidad? Bien, la Torá nos guía en el arte de aprender a mirar con el ojo de la razón del corazón. Y desde la filosofía japonesa, un ingeniero electricista estaba haciendo un trabajo, el ingeniero Narasaki Koget, en 1899, estaba haciendo un trabajo en la cordillera de Rokousan y le pagaron con un manuscrito. A él le llevó 5 años traducir ese manuscrito. Y ese manuscrito era del Paleolítico, o sea, era de hace 15.000 años. Y en ese manuscrito decía lo siguiente: según esta civilización, todas las cosas tienen vida. Definen el origen como el creador del todo. Y sitúan a la mente en el corazón, que se mantiene conectado al origen. Dicen, uno muere y su alma regresa a ese caldo del que se alimenta para la siguiente vida. Existiría una necesidad del cosmos de mantener, no puedo leer porque me tapa mi barra de herramientas, que nunca sé cómo sacarla. ¿Alguien puede dar el último renglón? Existiría, sí, existiría una necesidad del cosmos de conservar el equilibrio. Bien, esto es del Paleolítico, esto no es de ahora, esto no es después de Cristo, esto, no sé si en ese momento alguien hablaba de la Torá, no tengo, calculo que no, que en el Paleolítico no se hablaba de la Torá, no lo sé, pero fue muy llamativo esto, ¿sí? Más allá de todo lo que ya les dije que pasa con la filosofía japonesa, ¿no? Con la medicina china, no japonesa, perdón. Desde el Islam, ¿qué pasa con el Islam? Para el Islam, Qalb es corazón, y el corazón es la morada de Dios, purificado de todo lo que no sea Él. Y cuando el profesor que da el Islam en el posgrado de salud mental, espiritualidad e hiperculturalidad trajo esta imagen, y a mí me impactó, donde en la cabeza hay un corazón y un cerebro, ¿sí? Porque ellos tienen esta concepción de que tenemos que pensar con el corazón, porque ahí mora Dios. Y entonces traje nada más que estos señalamientos donde el corazón en la suma son todos libros sagrados del Islam, ¿sí? El corazón en el Corán y el corazón en el Tasawwuf. O sea, son simplemente, los mencioné para que vean que tienen toda una filosofía en relación al poder que tiene el corazón, ¿sí? Bien, y si nos vamos a 1553, había un teólogo, un médico aragonés, Miguel Servet, que fue condenado a la hoguera en 1553 por lo que él decía, y él hablaba ya en ese momento y decía que el espíritu vital estaba en el ventrículo izquierdo y el que lo alimentaba eran los pulmones. Yo puse entre paréntesis respiración, que sería el equivalente a la meditación. Nosotros cuando meditamos centramos nuestra atención en la respiración y eso sería lo que mantiene el ventrículo izquierdo, el estímulo vital, el espíritu vital, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el concepto de corazón inteligente ha perdurado a lo largo de toda la historia. No es un concepto nuevo, no es un invento de ahora. ¿Qué pasa actualmente en los pueblos originarios? Tenemos los Cobis, que están en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia, que ellos consideran que todo es mente, pero es la mente del corazón. Vieron que yo les mencioné antes esto, ¿sí? Ellos lo llaman Aluna. Y los pueblos originarios de la meseta central de Estados Unidos dicen exactamente lo mismo. Para ellos es exactamente igual, que son los Hopi. ¿Qué pasa con el desarrollo de nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿Qué pasa con el corazón en el desarrollo biológico? El corazón es un órgano que empieza a latir cuando hay 2 células miocárdicas, ¿sí? Pero cuando este corazón empieza a latir, no hay un cerebro formado y no hay una médula espinal formada. O sea, no hay ningún otro órgano que le dé la orden de empezar a latir. Al día de hoy no se sabe, pero sí sabemos que cuando hay 2 células miocárdicas juntas,
empiezan a latir. Y lo que me enteré hace muy poquito es que en ese momento empieza una gran producción de energía por parte de las mitocondrias, ¿sí? Que son pequeños organoides dentro de las células. Y se generaría como un gran agujero negro, el mismo agujero negro que hay en el cosmos. Yo pienso, no me lo dijo nadie, pero yo considero que ahí debe anidar nuestra alma. ¿Por qué considero eso? Porque cuando nos morimos, el cuerpo automáticamente pierde 200 gramos y nadie sabe a qué corresponden esos 200 gramos que automáticamente pierde el cuerpo. Algo adentro nuestro está que no sabemos bien dónde. Yo creo que tiene mucho que ver con esto. Bueno, después esto no importa, todo esto es para que después lo lean. Lo que sí me gustaría señalar es que a las 12 semanas de gestación el bebé puede sentir las emociones de su mamá y las puede expresar, solamente con 12 semanas de gestación. Y el corazón tiene muchas definiciones, viene de muchos distintos orígenes, pero hay uno que significa recordis, y el significado es recordar, ¿sí? Entonces, si nuestra alma está en el corazón, es necesario que a través de nuestro corazón recordemos. Bueno, esto ya se lo dije, lo de cardiocentrista y cerebrocentrista, que ahora hay más comunicación, por suerte, entre las dos especialidades. Y lo que quería también traer como recordatorio es que tenemos tres cerebros. El cerebro del cerebro, el cerebro nuestro, que es el que nos da la razón, que tiene 100.000 millones de neuronas. El cerebro del corazón, que tiene entre 40.000 y 50.000 neuronas. Y el cerebro del intestino, que tiene entre 200 y 600 millones de neuronas. Lo que comunica todos esos cerebros es el nervio vago, ¿sí? El vago comunica a lo largo del cuerpo los tres cerebros. Desde la neurocardiología se confirmó que el corazón es un órgano sensorio sofisticado, puede aprender, recordar, tomar decisiones, ¿sí? Sin comprometer ni involucrar a la corteza cerebral. El corazón posee una forma de inteligencia que el cerebro apenas vislumbra. El corazón tiene una capacidad de intuición. Cuando yo leía esto hace mucho tiempo, yo dudé de que el corazón podía intuir. Entré con mis dudas médicas. Y hace muy poco se hizo un estudio, se hizo la electrofisiología de la intuición en el HeartMath Institute, donde se eligieron personas, se les colocaron electrodos en el cerebro, electrodos en el pecho y electrodos en el cuerpo. Y se le dieron un sensor para que tenían que apretar. Y se le fueron pasando imágenes, imágenes placenteras e imágenes displacenteras. Y lo que vieron es que las personas, cuando marcaban la imagen, los primeros electrodos en responder eran los electrodos del corazón. Después respondían los electrodos del cerebro y después respondían los electrodos del cuerpo. Y muchas personas respondían con los electrodos del corazón antes que la imagen apareciera y no se equivocaban, ¿sí? Entonces, con eso confirmaron la capacidad intuitiva que tiene el corazón. Bueno, esto es lo que les acabo de decir yo. Exactamente, estas son lo que ellos vieron, ¿sí? Entonces, parecería ser que el corazón y el cerebro tienen acceso a un campo que no está limitado por el tiempo y por el espacio. Y de eso habla la física cuántica, ¿sí? El flujo de información intuitiva es corazón, cerebro, cuerpo. Bueno, esta es una imagen para que vean dónde están las neuronas. Están en el ventrículo derecho las neuronas. No sabemos por qué, pero están en el ventrículo derecho. Tal vez, como el corazón necesita actuar a modo de fotocopiadora para lograr esta coherencia cardíaca, y el ventrículo derecho recibe la sangre sucia de todo el cuerpo y la manda al pulmón para limpiarla, tal vez por eso están en el ventrículo derecho en su gran mayoría, para poder actuar de fotocopiadora, ¿sí? Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que dije hasta ahora, después lo leen tranquilos ustedes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? Yo No. tenía una pregunta, pero se me fue. Te la voy a hacer al final. Al final. Bueno, bueno, una de las
las hormonas importantes que libera el corazón es el factor natriurético atrial, que regula la tensión arterial, y la oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona del parto, la hormona del nacimiento, ¿sí? Y la regula el corazón. Esto me parece como un concepto muy importante, ¿sí? Y las neuronas que están en el corazón son neuronas como el lóbulo prefrontal, son las neuronas en espejo, que son las que tienen la capacidad de intuir, ¿sí? Bueno, esto es lo del campo magnético del corazón, que se extiende afuera del cuerpo entre 2 y 4 metros. ¿Cómo medimos el campo electromagnético? Por la magnetocardiografía, ¿sí? Hay un aparato especial que corta un pedazo del campo y lo mide. Y este es el campo electromagnético. Tiene forma de toroide. Y el toroide es una geometría sagrada. Y tiene la misma forma que el campo electromagnético de la Tierra. Y tiene la misma forma del campo electromagnético del cosmos. Entonces, es casual que el corazón tenga este campo electromagnético con esta forma. Y este es el campo electromagnético del cerebro. Es muy pequeño. Como verán, no tiene el poder ni la impronta, ni el campo electromagnético del corazón es 5.000 veces más potente que el del cerebro. Y el campo electromagnético interactúa con otros campos electromagnéticos y se consolida un campo electromagnético social, que es muy bueno cuando nos juntamos a meditar todos. Eso genera una masa crítica que suma, y tal vez no es tan bueno cuando la gente se junta a hacer alguna manifestación, porque si yo estoy haciendo desmanes o haciendo cosas incorrectas, voy a atraer y enganchar al resto de los campos electromagnéticos. Bueno, esta es la foto, porque acá se ve bien la foto de toroide, ¿no? Y acá vemos qué pasa con las emociones, porque el campo electromagnético depende de las emociones. El miedo hace que el campo electromagnético sea totalmente desordenado, y el amor hace que el campo electromagnético esté bien formado. Acá tenemos otra imagen, el miedo lo achica y el amor lo agranda. Y es lo que, acá está la imagen de lo que les decía del campo electromagnético galáctico, el campo electromagnético del corazón humano y el campo electromagnético de nuestro planeta. El corazón genera una serie continua de pulsos electromagnéticos en los que el intervalo entre cada latido varía de manera dinámica. Cuando yo tomo el pulso en 15 segundos, me da 60, 65, 70, 75. La variabilidad cardíaca no se refiere a los latidos, sino a una pequeña variación que genera el corazón. Y esa pequeña variación que genera el corazón es lo que va a generar la coherencia cardíaca o la coherencia psicofísica. Es con lo que va a gobernar al resto de los sistemas del cuerpo. Los ritmos cerebrales naturalmente sincronizan con la actividad rítmica del corazón. El campo del corazón actúa como una onda de información que provee una señal global sincronizadora para todo el cuerpo. Estas ondas codifican o saben las características, las actividades dinámicas de estos sistemas en forma de olas de patrones de energía. Esto es lo que yo le decía, que el corazón en sus neuronas actuaría como fotocopiadora, ¿sí? Y el último lo puede leer alguien porque yo no lo puedo ver. De esta forma, le da forma a las actividades de todas las funciones corporales, una información energética. Exactamente. Muy bien. Los cambios de los patrones de los latidos del corazón generan cambios en el campo electromagnético del corazón, obviamente, que es lo que les mostraba recién. Se ha demostrado que manteniendo emociones positivas, esto da lugar a un modo distinto de funcionamiento que se llama coherencia psicofísica o coherencia cardíaca. Hoy lo que sabemos es que las emociones inciden directamente sobre la coherencia cardíaca y sobre el campo electromagnético, ¿sí? Las emociones placenteras van a generar ondas armónicas y las emociones displacenteras van a generar ondas caóticas, ¿sí? La relación entre el corazón y el cerebro es una cuestión de coherencia cardíaca. Las emociones positivas generan una coherencia psicofísica. El ritmo cardíaco se presenta como una onda sinusoidal y el campo electromagnético del corazón se vuelve más organizado. Mientras, bueno,
La coherencia es un estado que se produce cuando todos nuestros distintos sistemas biológicos están trabajando conjuntamente, en armonía, sincronizados con el ritmo del corazón. ¿Por qué es importante esto? Porque genera economía biológica, ¿sí? Cuanto más sincronización o más coherencia cardíaca exista, menor consumo biológico, ¿sí? Bueno, y acá tienen un montón de ítems. Yo lo puse, después lo leen tranquilo, pero lo que me importaba es que vieran este gráfico. Esto es lo que genera la ansiedad, ¿sí? O el enojo, y esto es lo que genera el bienestar, el apego, el agradecimiento. Hay estudios que muestran que el agradecimiento es el que genera mayor nivel de coherencia psicofísica o coherencia cardíaca, y es el que genera un campo electromagnético con mejor intensidad. Bueno, y esto es un estudio que hicieron en este instituto en California, donde pusieron a este chico, que es el hijo de Roger McCarthy, que es uno de los directores de investigación, y su perra, y estaban a la distancia, entonces los ritmos cardíacos no estaban sincronizados. Cuando se vieron y se acercaron, cuando se vieron, esto es cuando no estaban juntos, la primera parte. Esto es cuando se vieron, ¿sí? Y esto es cuando se volvieron a separar. O sea, acá se ve claramente cómo sincronizaron sus ritmos, tanto el chico como el perro, ¿sí? Esto pasa con todas las relaciones. Y esto es lo que conocemos como empatía energética, ¿sí? El sistema nervioso es sensible al campo electromagnético del corazón. En estado de coherencia cardíaca, las ondas cerebrales de una persona se sincronizan con el ritmo cardíaco de otra persona. ¿Por qué es importante la coherencia psicofísica? Porque tiene un montón de beneficios, tanto a nivel psicológico como a nivel biológico. A nivel psicológico baja el famoso diálogo mental, esto, el famoso darnos manija, baja con la coherencia psicofísica. Permite una reducción del estrés, permite un mejor equilibrio emocional, da mayor claridad mental y mejor discernimiento intuitivo, aumenta nuestra intuición, ¿sí? ¿Y qué dice el último? Bueno, no lo veo. Que no apareció. Ah, ahí Ahí está. está. Mejora el rendimiento cognitivo. Cognitivo, está bien. Y ahora este cuadrito es para que vean que aumentan las inmunoglobulinas A, que son la primera barrera defensiva, baja el cortisol, mejora el rendimiento del sistema nervioso autónomo, aumenta la DEA, que es la hormona de la juventud, ¿sí? Bueno, y mejora el rendimiento cognitivo, que recién lo vimos, y baja el estrés, ¿sí? Permite que afrontemos mejor las situaciones de estrés. Entonces, la coherencia cardíaca implica la unión entre el cerebro y el corazón. La mayor comunicación sea del corazón al cerebro, implica poder cambiar nuestra anatomía, aumenta la comunicación corazón-cerebro y el corazón está emitiendo todo el tiempo sonidos, ondas de presión, ondas de color, ondas de luz, señales eléctricas y electromagnéticas. Las recibe todo el tiempo todas las células de nuestro cuerpo a través del aparato circulatorio, ¿sí? Acá puse la definición, que onda es igual a onda, pulso, perdón, es igual a la onda de presión, ¿sí? En un estado de alta eficiencia psicofísica, en el cual los sistemas nerviosos, cardiovascular, endocrino e inmune están trabajando eficientemente y en armonía, cuando estamos en coherencia cardíaca. Las ondas cerebrales se sincronizan con las variaciones del ritmo cardíaco, es decir, el corazón arrastra la cabeza. El amor del corazón no es una emoción, es un estado de conciencia inteligente. Cuando el ser humano utiliza el cerebro del corazón, crea un estado de coherencia psicofísica, todo se armoniza y funciona correctamente. Es una inteligencia superior que se activa por los pensamientos y emociones positivas. Hace poco, a través de leer neurocientíficos, ellos dicen que el corazón es el que nos da el yo soy. Y toda la información que le manda el corazón al cerebro, que se realiza a través de la amígdala y de la ínsula, también la ínsula sería responsable del yo soy, ¿sí? Pero toda la información que el corazón le manda a la ínsula y a la amígdala hacen que el cerebro esté en presencia del yo soy. Cuando meditamos, el corazón deja de mandar la información al cerebro justamente para que el cerebro pueda llegar a otra instancia que es a través de la meditación. Vieron que cuando meditamos caemos en un estado como
de no saber dónde estoy, como que estoy aislada. Bueno, ¿quién rescata el cerebro de esa instancia? ¿O quién rescata el aparato psíquico de esa instancia? El corazón. El corazón vuelve otra vez con esta variabilidad y hace que vuelva a tener esta conexión donde el corazón permanentemente le manda mensajes al cerebro. Nuestros pensamientos y sentimientos en concordancia envían señales a nuestro campo electromagnético. Bueno, esto es lo que ya dije. Esto ya se los mostré, que cuando hay miedo o emociones displacenteras, el campo electromagnético es caótico, y si hay emociones placenteras, el campo electromagnético es armónico. ¿Qué es la resiliencia? Este concepto viene de los materiales, ¿sí? Y se utilizó para la medicina. Es la capacidad que tienen los materiales de resistir a choques imprevistos sin quebrarse. Aplicado a las personas, la resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad, ¿sí? Entonces, la resiliencia que hace que ninguna herida sea un destino, y la resiliencia tiene un montón de factores que van a aumentar nuestra resiliencia, ¿sí? El optimismo, creer en uno mismo, la voluntad de adaptarse, la voluntad de ser flexible, la capacidad de resolver problemas. Y gran parte de estas aptitudes que mejoran la resiliencia son aptitudes de la inteligencia espiritual, que después lo vamos a ver, ¿sí? Pero gran parte de estas aptitudes forman parte de la inteligencia espiritual. Y la resiliencia nos permite mejorar nuestra coherencia psicofísica, ¿sí? Acá vemos que la coherencia cardíaca y la resiliencia en conexión. Ay, se fue la imagen. Espera. Ah, muy bien. La coherencia cardíaca y la resiliencia en concordancia permiten un mejor desarrollo personal de la intuición y de la inteligencia del corazón, mejora las relaciones interpersonales, la comunicación, la empatía, mejora la gestión emocional, ¿sí? Baja el estrés, reduce la ansiedad, disminuye la depresión, mejora la salud cardiovascular y el sistema inmune y hormonal, y mejora el liderazgo profesional, ¿sí? Tanto el liderazgo en las empresas como la gestión con las personas, ¿sí? Como que se tornan más empáticos. ¿Qué pasa con la creatividad? Todos los seres humanos somos creativos por naturaleza, la creatividad está en nuestro niño y todos cuando nacemos somos un niñito perfecto, impecable, ¿sí? Pero esa creatividad para que se sostenga durante el tiempo tiene que ser apoyada y no cercenada o tapada o amordazada, ¿sí? Tiene que tener un terreno fértil alrededor para poder seguir desarrollándose. Y la creatividad es tener iniciativa y ser el actor de la propia vida y participar en la vida de los demás también, ¿sí? Y la creatividad me va a permitir a mí mejorar mi resiliencia, ¿sí? Buscando maneras de ser optimista, de mejorar la voluntad, de hacer cosas que me hagan sentir bien, ¿sí? Entonces, la suma de la creatividad con la resiliencia van a hacer que yo mejore mi coherencia psicofísica, ¿sí? ¿Y qué es la empatía? Hay 4 tipos de empatía, ¿sí? Que también tienen que ver con la inteligencia espiritual, habla muchísimo de empatía, y la coherencia psicofísica depende, depende de la empatía también, ¿sí? La empatía mejora la coherencia psicofísica. Entonces tenemos la empatía cognitiva, que en general lo usan los vendedores, que se ponen en los zapatos del comprador para poder venderles. Tenemos la empatía emocional, donde yo siento lo que siente el otro. Esto me pasa mucho con los amigos, con la gente que quiero, ¿sí? Y tenemos una empatía compasiva. A la empatía emocional le sumamos un pasito más. Hacemos algo por el otro, ¿sí? Como en este dibujito, compartimos el paraguas un día de lluvia, ¿sí? Y compartir el paraguas no es mojarme yo, porque también hay que tener en claro eso, ¿sí? Porque si no pasamos de la empatía compasiva a ser salvadores. Y eso no nos beneficia, no es bueno. Y después tenemos la empatía energética, que fue la que les comenté antes, ¿sí? Entonces, el cerebro tiende a analizar y a separar en partes, el corazón busca la síntesis. Se hizo un estudio en una universidad donde colocaron gente que estaban muy acostumbrados a meditar,
que eran meditadores profesionales en la Universidad de Kassel, en Alemania, y vieron que estas personas meditando emitían fotones de luz, ¿sí? Que salían de su pecho, emitían 1000 fotones de luz, y en la habitación estaba iluminada solamente con 20 fotones. Lo que se descubrió es que cuando uno medita con el corazón, automáticamente aparece una gran tranquilidad, ¿sí? Y meditar con el corazón nos conecta casi inmediatamente con un proceso de meditación más profundo, ¿sí? Por eso le decía antes que el corazón está todo el tiempo emitiendo distintas, o sea, que no solamente son latidos, sino que emiten latidos, emiten luz, emiten energía. ¿Hasta acá quedó claro estos conceptos? Bueno, vamos a pasar a inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es un concepto no nuevo, existe de que existe el hombre. Se habló de ella hace mucho tiempo atrás y se dejó de hablar. Hay muchos libros escritos sobre inteligencia espiritual, eh, pero recientemente se ha puesto más énfasis justamente en este concepto, ¿no? Y está compuesta por varios elementos, por la capacidad de trascender lo físico y lo material, la capacidad de experimentar estados elevados de conciencia cotidianos, la capacidad de utilizar recursos espirituales para resolver problemas de la vida cotidiana. Es la implementación de un conjunto de herramientas que llega a una vida más, que nos va a llevar a tener una vida más productiva, más feliz y más significativa. La inteligencia espiritual tiene como propósito dotarnos de un sentido de trascendencia que va más allá del simple materialismo. Yo lo puse a Víctor Frank porque él es fiel reflejo de la inteligencia espiritual, ¿sí? Él voy a dar lo que puse, es asumir este tipo de filosofía que ya defendió Víctor Frank en su momento, ahí donde podemos sentirnos satisfechos al hallar nuestro significado en esta compleja realidad. Una meta que solo se alcanza a través de la calma interna y del equilibrio personal. Esto lo dijo Víctor Frank, a mí me parece que es fiel reflejo de la inteligencia espiritual. Howard Gardner habló de las inteligencias múltiples y él no lo definió como inteligencia espiritual. Él le puso el nombre de inteligencia existencial o trascendental, pero él hablaba de la inteligencia espiritual, ¿sí? Lo definió como la capacidad para situarse a sí mismo con respecto al cosmos, a sí mismo con respecto a los rasgos existenciales de la condición humana, en relación al significado de la vida y el significado de la muerte, y el destino final del mundo físico y psicológico. Es la definición de inteligencia espiritual, ¿sí? ¿Qué es la inteligencia espiritual entonces? Según el diccionario de Oxford, la define al espíritu como la parte inmaterial, intelectual o moral del hombre, ¿sí? Esta es la definición que toma la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y señala que la espiritualidad nos conduce hacia preguntas sobre el sentido y el propósito de la vida y no está necesariamente limitada a ningún tipo de creencia o práctica en particular. Nacemos con la inteligencia espiritual, ¿sí? Ahora después les voy a decir lo que yo pienso. El ámbito de la espiritualidad vincula lo profundamente personal con lo universal y es esencialmente unificador. La espiritualidad es el conocimiento, aceptación o cultivo de la esencia inmaterial de uno mismo. Hay muchas definiciones de espiritualidad, muchas. Bueno, esto es una definición más, no tiene sentido. Esto, después lo leen ustedes tranquilos. Según la OMS, la espiritualidad tiene las siguientes dimensiones. La esperanza, el optimismo, vieron que lo mencioné en resiliencia. El sentido de la vida, lo mencioné en resiliencia. El poder de maravillarse, la paz interior, la integridad, el poder espiritual, la conexión con el ser o la fuerza espiritual y la fe, ¿sí? Todo eso considera la OMS que es la inteligencia espiritual. Dana Zohar y Ann Marshall fueron como los pioneros en hablar de inteligencia espiritual. Y a mí me gusta mucho el concepto que ella tiene de inteligencia espiritual y todo el trabajo que hizo. Ella fue la primera que habló de inteligencia espiritual en una disertación que dio en Malasia, en 1997, en una conferencia, y le puso el nombre de inteligencia espiritual. Ella dice que la inteligencia espiritual está como clavada en el cerebro. Yo creo que
No sé si está clavada en el cerebro, yo estoy segura que está clavada en el corazón, ¿sí? O sea, estará clavada una parte del cerebro y una parte de nuestro corazón, pero yo creo que está clavada en ambas partes, ¿sí? Según ella, bueno, esto es lo que les acabo de decir, bueno, según ella, la inteligencia espiritual se relaciona con el propósito, la visión y el valor de nuestro ser. Ella cree firmemente que los seres humanos tenemos este valor, inteligencia espiritual, incrustado en el cerebro. Yo puse barra corazón porque es lo que yo creo. Eh, bueno, fue la primera que relacionó la física cuántica con la inteligencia espiritual, ¿sí? Dijo, la mecánica cuántica proporciona una comprensión de la conexión mente-cerebro que no solo está completamente de acuerdo con la intuición y el sentido común, sino que también describe la forma en que los procesos mente-cerebro actúan para moldear las actividades de nuestro cerebro al servicio de nuestras ideas, ¿sí? Ella fue la primera que relacionó física cuántica con espiritualidad. Bueno, según está bien, Ian Marshall y Dana Soar, la inteligencia espiritual se distinguen por las siguientes características. Capacidad de ser flexibles, poseer un alto nivel de conciencia de sí mismo, capacidad de ser inspirado por visiones y valores, reluctancia, que es no querer hacerle daño a nadie, ¿sí? Tendencia a ver las relaciones entre las cosas, que sería el holismo, tener una visión más holística de todo. Marcada tendencia a preguntarse por qué o para qué y sí, y pretender respuestas fundamentales. Facilidad para estar contra las convenciones. La inteligencia espiritual es un poder innato del ser humano, exige desarrollo y ejercitación, transformación de la persona, exige una labor sobre uno mismo, un trabajo sobre el propio yo. Para poder desarrollar mayor inteligencia espiritual a partir de las experiencias espirituales, uno debe buscar conscientemente la comprensión y el trasfondo de dichas experiencias, logrando integrarlas eficazmente en su vida y en su entorno inmediato. No es que, bueno, yo nací con la inteligencia espiritual y ya está. No, la inteligencia espiritual se entrena, ¿sí? Dana Soar delimita y concreta los principios que orquestan la inteligencia espiritual. Primero, desarrollar una conciencia de nosotros mismos, saber cuáles son nuestros valores, en qué creemos y qué nos define. Aprender a ser receptivos a lo que nos envuelve mediante una adecuada calma interna, mediante ese equilibrio libre de miedos, pensamientos obsesivos o preocupaciones. Y ahí es donde yo menciono la meditación y la empatía energética. Actuar a partir de nuestros principios y asumir las consecuencias, hacernos responsables, ¿sí? Tener un sentido de pertenencia, saber conectar a lo que nos envuelve, que sería el campo electromagnético, cultivar la compasión y la empatía, valorar a las personas por lo que son, aceptando aquello que nos diferencia, atrevernos a defender nuestras convicciones y valores, ser humildes, no tener miedo de hacer preguntas, a llegar al porqué de las cosas, y yo agregaría el para qué, tener perspectiva y sentido crítico, desarrollar una adecuada resiliencia, dice ella, ¿sí? Tener vocación hacia algo, que sería el propósito. ¿Cómo desarrollar la inteligencia espiritual? Buscar, practicar la soledad, es decir, una soledad ocasional, no ser un ermitaño, ¿sí? Disfrutar o valorar el silencio interior, disfrutar de la contemplación práctica, de la meditación, intentar alcanzar una comprensión más profunda de las cosas, es decir, no quedarse en lo superficial, preguntarse siempre qué existe detrás de esto, gozar de la faceta espiritual en el arte, deleitarse con la música, ejercer la solidaridad, hablar en profundidad con los demás, leer a los grandes maestros espirituales, practicar ejercicio físico con regularidad ayuda a superar los propios límites y expresar mejor las emociones. Y Tony Buzan, que es otro de los que escribió libros y habla un montón de inteligencia espiritual, él habla de 10 dones, ¿sí? Que al combinarse potencian la inteligencia espiritual.
Conseguir una visión global de la vida, explorar los propios valores, plantearse la visión y el propósito de nuestra vida, ser compasivo, comprenderte a ti mismo y a los demás, empatía, estar dispuesto a dar y recibir, caridad y gratitud, empatía, desarrollar el sentido del humor, creatividad, volver al patio del recreo, creatividad, practicar algún ritual, vivir en paz, resiliencia. Practicar algún ritual también podría estar dentro de lo empático y creatividad. Desarrollar el poder del amor, empatía. Bueno, y acá se cerró el cuadrito, ¿sí? Donde vimos cada uno de la dimensión del cuerpo y la dimensión del espíritu y cómo se interrelaciona la resiliencia, la creatividad y la empatía para mejorar la coherencia cardíaca, con lo cual mejoramos todo nuestro funcionamiento, y mejorar y sacar más a flor de piel la inteligencia espiritual. Cuando estamos en estado de coherencia cardíaca, generamos un campo electromagnético que puede afectar positivamente a las personas cercanas, creando un ambiente de armonía y bienestar. Cultivar el silencio, contactar con la naturaleza, meditar, contemplar, cuidar el entorno vibratorio, vivir con sencillez nos ayudará a mejorar nuestra coherencia cardíaca y aumentar nuestra inteligencia espiritual. Muchas gracias. Bueno, ahora vienen las preguntas o lo que no han entendido. Espero, no fui rápido esta vez. Viste que hablé No, más lento. impecable, impecable. Ay, muchas gracias, Patricia. Qué linda clase. Voy a frenar acá. ¿Eh?